música electrónica cristiana. Esto está bomba. Mis papás se divorciaron, me insinuaban a hacer cosas malas. Traía escondidas la computadora de la iglesia. Cumplí los 15, me salí de mi casa. Yo tengo que disfrutar el mundo, los tres sacaron un arma. Dice, dale un tiro y déjalo tirado allá en el basurero. Pastor, no nos atrevemos a hablar, la embaracé. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá del Púlpito. El día de hoy seguimos con la sección Hijos de Pastores. Yo quisiera presentar a un hijo de pastor que también es de gran bendición para mi vida. Él tiene varias funciones en su iglesia que en un ratito las vamos a comentar. Entre ellas está en el equipo de alabanza y aparte es DJ musical y productor. Con ustedes, Andrew Ramírez. Andrew, Dios te bendiga, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, brother? Una bendición. Gracias por la invitación a este lindo podcast. Para mí es una súper archimega bendición de compartir un gran mensaje de parte de Dios a la nueva generación y a los que nos están viendo a través de sus pantallas. Espero que lo que vayamos a hablar el día de hoy sea de edificación para la vida de cada uno de ustedes. Así que prepárense porque vamos a revelar cositas que muchas veces como hijo de pastor no nos atrevemos a hablar, pero me comentaron que en este espacio podemos platicarlo libremente, así que qué gran bendición y muchas gracias por la invitación, brother, ¿oíste? No, y sí que el honor es nuestro, Andrew, de verdad Dios te bendiga, gracias por haber aceptado la invitación, también por apartar tu tiempo, ¿verdad? Y como decías, esto está bomba, realmente es alguien que tiene mucho de Dios y hoy vamos a intentar sacarle lo más que podamos para poder compartir con él, ¿verdad? Así que, Andrew, para empezar, contanos un poquito de tu persona, cómo ha sido como crecer como hijo de pastor, alguna experiencia que nos querrás contar como hijo de pastor, si nos quieres contar tu edad, tipo de sangre, no, pero algo que nos quisieras contar o contarnos cómo ha sido tu vida en este proceso tan bonito de hijo de pastor. Bueno, voy a resumir un poquito brevemente lo que es mi historia. Yo vengo de una familia separada de mis papás. No conocíamos a Dios cuando yo tenía 7 años. Todavía no conocíamos de Dios. Mis papás se divorciaron, hubo un proceso de que se separaron porque pues lastimosamente hubieron muchas cositas detrás ahí que no funcionó y empezamos a decaer como familia. Conocimos lo que era la mala vida. En este caso empecé a crecer con malos amigos que me insinuaban a hacer cosas malas, pero a partir de los 12 años tuve un encuentro personal con Dios. Dios me dio una palabra en mi corazón que le tenía que decir a mi papá. Hay un video, de hecho, que espero primeramente Dios poder compartírtelo para que lo puedas agregar rápidamente ahí. Excelente. Cuando me grabó cuando tenía 10 años. Dios me usó y yo empecé a profetizar. Un niñito jugando en una computadora. Le agarró algo ahí rapidito que volteó a mi papá y le dije, quiero decirte algo de parte de Dios. Y empecé a hablar que decía que Dios iba a restaurar el matrimonio de mis papás. ¿Eso quedó grabado? Eso quedó grabado. Entonces quisiera compartírtelo para que lo pudieras agregar por ahí. Digo esas dos parejas y quiero que nunca se separen. Tener a sus dos hijos cerca de él y decirle, hijos míos, aquí estoy otra vez con ustedes. Se las pedí a Dios, mijo. ¿Cuántas veces se las pedí a Dios? Yo le he pedido que tú eres, que yo sé que tú cuando mi mamá te perdone, yo sé que va a ir mi mamá, que me venía a vivir otra vez y seamos una familia que nunca más nos vamos a separar. Sí, señor. Pero sé que se va a cumplir. ¿Tienes fe? Sí. ¿Lo puedes creer? ¿A quién se lo has pedido? ¿A Dios? Este video quedará para el recuerdo y lo vamos a ver un día juntos. Y un día que esté predicando, lo voy a poner porque yo sé que Dios ya hizo el milagro. ¿Viste? Recibámoslo. Pero brevemente conocimos de Cristo, nos levantamos como familia nuevamente, mis papás se volvieron a casar, nos volvimos a unir. De hecho, ahora tenemos un ministerio lindo en la zona 9, en la avenida Reforma, por el Galerías Reforma, el edificio. Ahí estamos ubicados, tenemos una congregación más de 350 personas en total. Y es un lindo ministerio donde amamos a Jesús, vemos a Jesús de una manera un poquito más real, así como tú y yo que estamos platicando, creemos que Jesús y Dios es así de esta manera, que Él nos escucha, podemos platicar con Él, creemos en todo eso. Y desde ahí empezó a tener un proceso Andrew Ramírez con Dios, porque sí, levantó a mis papás, los restauró, sí, pero ahí viene el proceso conmigo, que a partir de los 12 años yo empecé a ponerme un poquito más rebelde. Me empecé a salir un poquito de las cositas de Dios y cuando cumplí los 15 me salí de mi casa.
Así De brevemente. 15 años. Ajá, mis 15 años me salí de mi casa por una corrección que me dieron mis papás. Fue tu celebración de los Fue 15 mi años. celebración y debut y despedida, ¿ah? Que yo dije, bueno, aquí es mi momento, yo tengo que disfrutar el mundo, tengo que ver qué pasó. Y contándotelo así brevemente, me salí de mi casa por 2 días y resulta que en una noche, en el segundo día, iba caminando, me acuerdo, por el trébol. Y resulta que se para un taxi y el taxi me dice, joven, muy noche, estás caminando, te damos jalón, ¿a dónde vas? Y yo no sabía qué contestarle, porque yo lo que menos quería era regresar a mi casa. Y les dije, bueno, yo voy de camino para tal zona 9. Le dije, se me salió así de la nada. Fue al azar, Sí, no fue al algo azar, que- no fue porque voy a la zona 9. Ah, te damos jalón. Y para hacerte rápido la historia, me suben al taxi cuando veo que cierran el pasador, el seguro. Y cuando volteo a ver, los 3 chavos que estaban ahí, sacaron un arma. Y me empezaron a registrar, me empezaron a meter mano y pasó un montón de cosas ahí. La cosa es de que en eso que escuché cuando dijeron, él no trae nada, ni tiene dinero, ni tiene celular, no tiene nada. Subimos a alguien que no vale la pena, ¿va? Y cuando escucho que el chofer le dice, dale un tiro y déjalo tirado allá en el basurero. ¡Hala, qué miedo! Cuando escuché eso, yo dije, Señor, discúlpame. Si yo ofendí a mis papás, si yo blasfemé en contra de ti, si yo levanté cosas que no eran edificantes para ti, te pido perdón. Sé que no soy digno de volver a mi casa o de volver a buscarte, pero al menos perdóname. Y fue cuando yo sentí que ya me iban a dar la despedida. ¿Te apuntaron con la pistola? Sí, porque escuché que hizo así. La producción, Sí, ahí lo ajá, agregamos. ajá, por favor, ahí la hacen el. Cuando escuché en eso, abren la puerta y de una patada me empujaron y me botaron. De ahí regresé a mi casa y esperando con los brazos abiertos de que mis papás me dijeran, mi hijo, regresaste o algo. Recibí una corrección de mi papá. Agarró un cable y me dijo, lo que voy a hacer me duele más a mí que a ti. La misma frase que dicen ellos, ¿va? Y la cosa que hubo corrección. Desde ahí empecé a centrarme más, a enfocarme más a buscar de Dios. De alguna manera no te ibas a salvar de algún castigo. No, Gracias creo a Dios que en este caso. creo que esa corrección me hizo entender mucho, que no era lo correcto, no era lo que Dios buscaba en mí. Entonces dije, voy a empezar a enderezar mis caminos y a empezar a trabajar. No, y me impresiona cómo Dios en ese momento te guardó la vida, porque, o sea, un joven de 15 años, obviamente todavía está en proceso de crecimiento, ahora no tiene la fuerza como de alguien más grande o de un adulto. Y a pesar de eso, en el momento en que decís, Padre, ayúdame, o le pediste ayuda al Señor, Dios como actuó de una vez en guardarte la vida, ¿verdad? O sea, es bien tremendo porque tal vez en ese momento acababas hace un momento de fallarle a Dios, ¿verdad? Porque venías de desobedecer a tus padres, de irte y cómo la mano de Dios te guarda, ¿verdad? Porque me impacta mucho lo que me estás contando, porque aparte de eso, era altas horas de la noche. Y en el trébol, o sea, para Sí. los que Para vivimos los en que Guatemala, conocen, el trébol turistas, es- el trébol no, Cayalasi. Pero la verdad es de que es un área un poco peligrosa a esas horas, ¿verdad? Pero qué bueno que Dios te guardó, Andrew. Quisiera preguntarte un poco de tu carrera, en este caso musical, ¿verdad? Como DJ, sos DJ. Contanos un poquito Bueno, de tu vida. resulta que después a partir de cumplir los 18 años, me empezó a llamar mucho la atención la música. Cuando yo tenía a 7 años, mi mamá ponía mucha música electrónica de un DJ Agustino, creo que se llamaba. Ponía mucha música de él, así electrónica, bien bonita. Y yo me quedaba así prendido en la tele, ver cómo él en sus videos saltaba y ver a la gente que saltaba. Y mi sueño era yo quiero transmitir eso. O sea, yo de niño decía, me gusta cómo salta la gente con ese tipo de música. Porque siempre me ha gustado digamos, el sonido. De hecho, no sé si jugaste alguna vez en el Super Nintendo un juego llamado Donkey Kong Country. Sí, mi ¿Jugaste? preferido. Sí. De hecho, Super Mario World también era otro que me Buenísimo. fascinaba. Mi juego favorito es el Donkey Kong Country 2. La música de fondo que tiene ese juego es una belleza, te lo prometo. Eso me hizo enamorarme más del mundo de la música que hay detrás. Y cuando cumplí los 18, yo dije, quiero aprender más música. Y como estaba en la iglesia, empecé a levantar el ministerio de la alabanza, empecé a tener un amplio conocimiento de la música. Me gusta cómo suena esto y empecé pim pam pum. De ahí me conocí un chico que hacía producciones, que sacó una canción de nuestra iglesia, hizo Avivamiento, se llamaba. Ese video fue el que me impactó a decir, quiero hacerlo. Y empecé a preguntarle a él cómo es que produces y toda la historia, ¿va?
De ahí me dice él, mira esto, me mandó videos de YouTube y empecé a aprender. Con 5 videos empecé a producir mi primera canción. ¿Cómo producías? ¿Desde el teléfono o tenías algún No, equipo? tenía la compu de la iglesia. De hecho, hasta por favor, Baba, si escuchas esto, te pido perdón, pero yo me traía a escondidas la computadora de la iglesia, porque la computadora de la iglesia se quedaba en la iglesia. Y a veces yo llegaba tarde y el hermano que iba a poner los versículos se enojaba. ¿Y la compu dónde está? Decía, la dejaron en la oficina. Y era mentira, yo era el que la tenía. Pero yo empecé a producir ahí a través de videos de YouTube. Y me llevaba la compu a mi casa. De ahí comencé a producir. Me empezó a gustar todo el mundo de la música. De repente veo que se me da la oportunidad de comprarme un microcontrolador de ese de disco, ¿va? Para poder hacer la música electrónica. ¿Qué rueditas? El tocadiscos que le llaman. Okay. Va. Tocadiscos. Compré uno y empecé a informarme y cómo hacer los beats y todo. Y en eso conocí a este chico que ya es conocido aquí en Guatemala, bien sonado, Cesario. ¿Lo conoces? No. ¿Es cristiano? Es cristiano, ajá. Él es productor y es cantante de música urbana. Me contacté con él y le dije que yo quería aprender lo que él hacía, porque empecé a seguir su carrera. Él le trabajó a muchos productores, a muchos cantantes de aquí de la música urbana, por ejemplo, a un tal Gueto. A Gueto, sí lo conozco. Él fue en los inicios de Gueto, el productor detrás de Gueto fue Cesario. Y le dije a él que me enseñara y él me dijo, está bien, yo te enseño. Me empezó a enseñar y con él aprendí a producir música de rap, de hip hop, boom bap, que le llaman de ese tipo de género. Me empezó a gustar y empecé a meter. Después conocí la electrónica. Fui a un evento cristiano de Casa de Dios y conocí a Edu Linares y a Carlos Herrera. Ver lo que hacían ellos en Casa de Dios me impactó. O sea, volví a esa niñez cuando yo miraba en la tele a este DJ Agustino. Yo decía, si ellos lo pueden hacer, entonces yo lo puedo hacer. Y eso me motivó a levantarme a hacer música cristiana y empezar a tener eventos en mi iglesia. Claro, porque hay iglesias que no aceptan eso. Nosotros veníamos de solo tocar con una banda completa, pues así como la de Cristo, yo te amo. A que el joven, el hijo del pastor, quería meter la música electrónica cristiana. ¿Y habían jóvenes en tu iglesia en ese momento? Sí. Habían jóvenes que le empezó a gustar lo que yo hacía. Entonces ya hacíamos más eventos juveniles, pero yo era, digamos, el artista principal tirando mis mezclas. Si ustedes escucharan mis primeras canciones, creo que ustedes se reirían, porque sí, no, hay mucho sonido, y todavía las tengo en mi canal de YouTube, las tengo porque las guardo con amor, con cariño, para que conozcan cómo fue mi proceso de producir. Así estamos bien. No, y lo vamos a escuchar. Siempre gracias, siempre gracias. Son bromas. Siempre gracias. Entonces, no mentiras. Entonces, dejé mi música. Si ustedes escuchan mis primeras canciones, ni les va a gustar. Yo estoy 100% seguro que no les va a gustar ninguna. Porque empecé a metía de todo y experimentando, pero lo dejé ahí para que la gente conozca mi trabajo. Ahora, si tú te metes en mi canal, hay una última melodía que saqué, que ya está un poquito mejor estructurada, con mejor melodía, con mejor ritmo. Entonces, creo que Dios me ha llevado en proceso con la música. Dios lo ayuda bastante a uno. De hecho, en el proceso uno siempre va mejorando, ¿verdad? Hablaba con un amigo, ¿verdad? Que también es parte de la producción, lo van a conocer un día, Brian, pero también es parte del podcast y todo. Hablábamos una vez que yo creo que tenemos que aprender como hijos de Dios a dar pasos de fe, ¿verdad? A dar pasos de fe. A veces el desconocimiento, como decía el chavo, ¿verdad? Sin querer queriendo, nosotros damos pasos de fe, ¿verdad? Entonces, en este caso, tal vez no te imaginabas, no me dejarás mentir, el mundo que te esperaba en esta vocación. Y que tal vez si lo hubieras sabido en el momento hubieras visto la montaña más grande. Sí. Y no te hubieras animado a avanzar. Pero Dios permitió de poner en tu vida ese deseo y aventarte. Y ya en el agua, pues en el proceso ya vas encontrando cosas, pero Dios siempre va respaldando. Se me viene ahorita lo de cuando Pedro llega a las aguas, ¿verdad? Y le dice Jesús que camina sobre el agua. Pedro empieza a caminar. ¿Pero en qué momento Pedro cae al agua? Cuando mira el agua. Cuando ve el agua. Cuando se da cuenta dónde está parado. Ahí perdió su fe. Está viendo la tormenta y todo. Cuando se da cuenta que pierde su fe y se cae, ¿verdad? Entonces, qué bonito es cuando
qué precioso es cuando Dios a nosotros nos hace saber de que tenemos que aprender a dar pasos de fe. Y eso creo que lo veo en lo que me estás contando, ¿verdad? De que Dios estaba en medio de eso y hasta dónde te ha llevado, porque yo sí he tenido la oportunidad de ver algunos de tus videos. Ese que me comentaste también lo vimos. De hecho, vamos a dejar por ahí tus redes sociales, ya sea en nuestros reels de Instagram. Nos pueden seguir por Instagram también. Ahí subimos nosotros contenido y estamos avisando de lo que viene. También vamos a tener futuramente TikTok y también tenemos YouTube, que es donde va a estar publicado el podcast, ¿verdad? Y otras próximas redes sociales, también Spotify, va a estar todo y todo. Pero la verdad es de que es de mucha bendición saber de que tenemos un Dios que nos puede respaldar aún en medio de nuestras debilidades y los proyectos que estamos llevando, ¿verdad? Yo me he solventado mucho en un versículo de la palabra que es Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos obran para bien. Desde que empecé a amar con sinceridad al Señor, Él ha respaldado todo proyecto mío. Si te contara hasta dónde me he ido, de veras, qué tremendo. Es un sueño que tal vez muchos quisiéramos empezar en la música, porque te lo prometo, hermano, solo llevaba un mes de que me anuncié de DJ y ya estaba en casa de Dios. Fui el DJ personal por 3 días de Leo Pa. Leo Pa es el rapero cristiano, ¿verdad? Es un rapero cristiano que sacó una canción con Redimidos que dice, si sientes que la persecución, haz lo que hago yo. Yo me río, sí señor, esa. Entonces estuve con él 3 días siendo su DJ personal. 2 días estuvimos en casa de Dios, un evento súper hermoso, precioso. Una experiencia nueva para mí también, porque también me exigía. Yo me hubiese gustado que todavía no me hubieran llamado porque me faltaba mucho. Porque él ya es un artista ya establecido y él me decía, tírame esta base, hazme scratch, hazme tal cosa. Y son cositas que no sabía en el momento. Y scratch y... Ajá, no, el scratch. El scratch es el sonido que... producción. O sea, por favor. Ese movito que le hacen con el disco. Eso quería él, que yo improvisara con él y todo eso, pero ahí le fallé. Por eso yo siento que Dios acelera los pasos de uno, pero tenés que estar preparado. Porque lo que tú moves en el reino de Dios, Dios lo tiene respaldado. Va, de ahí... Terminando el evento de los 3 días con él, me llaman de la fraternidad cristiana, la Mega Frater, y me dicen, tenemos un evento en la Frater y queremos que usted sea el DJ que abra el evento. Wow, dije yo, pero ¿por qué a mí? Si hay más artistas conocidos y más profesionales, pero el Señor me decía, a mí se me place ponerte a ti. Es a ti. Entonces, estuve en el evento, he estado en varios países, de veras, como en México. Hermoso evento. Tengo un video, de hecho, que es de Fenomenal, un remix que le saqué. Y ahí está el video que tuve en México en el evento. Precioso, unos jóvenes. Amo México, de veras. Si tendría que hablar muchísimo de la experiencia en México, solo lo resumo en todo. Qué gente más bonita. Para disfrutar lo que fui a mostrar allá. Porque no es muy conocido que muchos DJs cristianos lleguen allá y levanten mega eventos, ¿va? Entonces, esa experiencia que tuve allá fue lindísima. Creo que Dios es tan lindo porque desde que comencé mi carrera como DJ, Él lo empezó a respaldar. Pero eso sí, tuve un proceso detrás de eso. ¿Oyeron? Esa es la frase. Tuve un proceso detrás de eso. Para poder alcanzar lo que hoy estoy logrando, hay una historia. Todos le encanta saber la historia. ¡Ay, qué lindo! Que no. Pero nadie quiere saber mi proceso. El proceso que Dios quiere ponerte a ti, el que te quiere poner a mí, para poder llegar a hacer lo que Él tiene prometido con nosotros, es lo que muchos evitamos. Qué precioso eso, porque me recuerdo al pueblo de Israel cuando querían ir a la tierra prometida, ¿verdad? Todo lo querían fácil. Y por un momento en el desierto, bueno, todos sabemos la historia de que el viaje estaba para 40 días, ¿verdad? Y se convirtió en 40 años por su desobediencia. Pero hubo un punto donde la vieron tan difícil que dijeron hasta ya no querer comer maná, ¿verdad? Sino que querían comer carne, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos el proceso fácil. El maná es la palabra de Dios para nosotros y lo podemos ver aquí como el proceso de Dios, ¿verdad? O sea, el maná que Dios les está dando, la palabra de día con día. Hasta en la misma palabra en Deuteronomio dice que la palabra, o sea, ¿cómo se me fue ahorita? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en ese desierto fue donde se los dijo, ¿verdad? Entonces mucha gente quiere lo fácil, quiere poner las manos, pero no quiere trabajar para ello, ¿verdad?
Y eso es muy tremendo porque, o sea, los procesos también son parte. Yo creo que como cristianos, lo hablábamos hace un momento, ¿verdad? De que son importantísimos en nuestra vida. Y lo hablábamos hace un momento de que lo compartías, ¿verdad? De que todo cristiano necesita muchas veces ser probado por fuego o probar un poquito de lo de afuera, ¿verdad? Para conocer más a Dios, ¿verdad? Quiero dejarles un mensaje a los jóvenes, a las personas que nos vayan a estar viendo. Lo siguiente, es que Dios te llamó a ti para grandes cosas. Dios quiere trabajar contigo, pero déjate meterte en el horno, que es el proceso, lo que le llamamos muchas veces cuando se predica en una iglesia, el desierto. El desierto es los problemas que tú estás viviendo hoy. Eso no se resume en todo. Los procesos que tú estás pasando te van a llevar a ser el gran líder que Dios te prometió ser. El gran artista, el gran músico, el gran cantante, el gran compositor, el gran productor. Todo eso el Señor quiere levantar contigo. Pero acepta el proceso, por favor. Acepta meterte en tu desierto. No digas, Señor, sácame de aquí ya. No, no, no. Si tú estás en un proceso o en un desierto es porque el Señor quiere trabajar contigo algo que todavía no hemos soltado. Por ejemplo, el Señor sigue trabajando conmigo lo que es mi paciencia, porque yo soy muy desesperado. Yo quiero que las cosas se hagan ya. Y me doy cuenta que el Señor trabaja conmigo muy despacio, muy lento. Espérate, porque va a llegar el tiempo donde yo te voy a colocar y va a valer la pena. Porque si ahorita me va a pasar como me pasó con Leo, que apresuramos todo porque el Señor diría, Él puede. Pero yo de lo emocionado dije, ya no voy a ensayar, ya no voy a practicar porque ya estoy hecho. Porque nos confiamos, pasa eso. Ahora resulta que me dice Leo, yo necesito que me hagas una improvisación de beat para que yo improvise, y le quedé mal. Entonces, muchas veces también no es quién llegue primero a la meta, sino quién persevera en la meta. Se me viene un versículo también que dice, la fe produce paciencia. Así es. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque al creer, nosotros cuando hablamos de milagros, lo primero que se nos viene es sucede en el momento, ¿verdad? Señora, y hay milagros del momento, ¿verdad? Así Como es. Moisés cuando extiende su vara y se abre el mar, ¿verdad? O sea, tantos milagros, pero en este caso hay veces de que la fe produce paciencia en nosotros. Es creer, y más que creer, ser constantes en lo que estoy haciendo, permanecer, ¿verdad? En mi fe yo permanezco en lo que estoy viviendo. Tal vez el proceso ahorita estoy viendo deudas, estoy viendo mi matrimonio deshacerse, estoy viendo mis padres separarse o tener muchas peleas o mis padres pasar por tribulaciones, pero permanecer, ¿verdad? Y eso es lo que produce la fe, paciencia, creer, Señor, tus promesas son diferentes. Desde una palabra que me pueda dar por medio de un profeta o a mi espíritu o en un sueño, desde su palabra. Dice la Biblia de que a ti te irá bien todos los días de tu vida, dice el Señor, ¿verdad? Y en eso me quiero confiar. Aunque no me esté yendo bien, mis ojos y mi vida no lo esté viendo, yo confío en que la palabra de Dios eso dice. Exacto. De hecho, quiero soltar una perlita aquí para toda la audiencia que nos pueda ver. Hace una semana atrás yo predicaba en mi iglesia. Un miércoles prediqué sobre la fe. Si tienes fe, lo tendrás. Y soltaba una perla que era lo siguiente, que el Señor le tuvo que hablar a Abraham de su tienda. Le dijo, sal un momento. Salió y quiero que mires al cielo y empezó a ver. Pero no veo nada. Bueno, pero necesito que veas más allá de lo que tú ves. Veo nubes. No. Fíjate más allá de las nubes. Y el Señor empieza a abrir las nubes. Veo un montón de estrellas. Pues así será tu descendencia. Será tan ilimitada. Pero algo que me sorprende es que primero, ¿qué tuvo que hacer el Señor con Abraham? Moverlo de su comodidad. Y muchas veces le pedimos al Señor, o hay palabras que profetas nos han dicho, o hay palabras en nuestras propias casas de iglesias que hemos estado, que nos dice, el Señor te va a levantar, el Señor va a hacer una restauración financiera, el Señor va a venir y va a levantar tu matrimonio, tu familia, tus hogares, tus hijos, tu ministerio. Y estamos, sí, Señor, amén. Pero el Señor va a hacer siempre el 50%. Oigan, pues, el Señor va a hacer siempre el 50%. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿En dónde está el otro 50%? Abraham, para que se cumpliera la palabra de Dios de la descendencia, ¿qué tuvo que hacer Abraham? Salir. Entonces, nosotros, donde estamos sentados, aquí, por ejemplo, yo estoy sentado en un sillón tan cómodo, tan delicioso, pero el Señor me dice, para hacer un podcast, para la invitación, tenés que moverte. Porque ellos no van a llegar a tu casa. Movete tú al lugar donde te citaron. Entonces, me toca a mí dar el 50%. Y así es el Señor. Hay que movernos para que nuestro milagro o lo que el Señor nos haya prometido se cumpla.
El accionar es lo importante. Eso va agarrado de la fe. El accionar. Fe, creer y accionar son tres ramas que se unen para que se cumpla la palabra de Dios en nuestras vidas. Qué bendición y qué puntual lo que decís, porque muchas promesas de las que Dios te hizo se están cumpliendo el día de hoy, ¿verdad? Y las que faltan, ¿verdad? Porque Dios y vos y algunos que te rodean saben de las promesas que Dios tiene para tu vida, ¿verdad? Y yo quisiera preguntarte, ¿qué diferencia mirás entre, o cómo has tenido esa experiencia entre la música? Porque también existe electrónica que es para lo secular, ¿verdad? Sí. Y la electrónica para Dios, ¿verdad? Para que nos puedas explicar un poquito de eso, la diferencia, ¿Cómo separarla? Eso, cómo separarlo, correcto, porque a la larga uno que no sabe lo escucha y dice, esto es... De hecho, mi abuelita la escuchara diría que estoy escuchando. Sí. Increíble. Aquí voy a entrar en un tema que se debate mucho. Aquí no existe la música cristiana ni la música mundana. Así de sencillo. Toda música es música. Quien la quiera transmitir para algo es muy diferente. Yo puedo hacer la misma música electrónica que hace alguien de fuera, pero el que me conoce sabe que soy cristiano y la música electrónica que estoy haciendo es dedicada a Dios. Por eso muchas veces las iglesias no ponen músicas electrónicas en sus ministerios, porque no hay una letra encima de la música electrónica. Hoy en día ya se está haciendo eso. Por ejemplo, Carlos Herrera es un DJ al que yo sigo, me encanta su música y de él me estoy inspirando ahora. Él está poniendo ahora la música electrónica con letra. Si ustedes lo escuchan, sus primeras canciones no tenían letra, solo era melodía. Pero ahora ya le pone letra. Entonces es algo que yo me tengo que implementar ya en mi ministerio de música, ¿verdad? Entonces, para separarlo, únicamente yo lo único que hago es que cuando yo subo una canción, subo un video, subo un reels y digo, gente, sigan mi nueva melodía titulada, le pongo nombres cristianos, menos de mí, más de ti. Así se llama mi melodía, síganla porque va a dejar un mensaje tremendo, ¿verdad? Entonces yo así es como hago la diferencia entre la música. Ahora bien, a los ministerios que me han invitado, siempre pongo música electrónica, claro que sí, pero con la letra de alguna canción. Por ejemplo, hice una de Te doy gloria de Marcos Barrientos. Entonces uso samples de otras personas con voces que canten para que la melodía encaje, porque no puedo ir a presentarme en una iglesia con solo una musiquita. Pum, pum, pum. Ellos la van a entender como que qué está pasando aquí. Entonces ahora la música que transmito en vivo le pongo letra. Así es como yo la hago diferente para que entiendan, esto es música electrónica cristiana. Para que dé un mensaje, ¿verdad? Para que deje un mensaje, no solo es ir a hacer sonido. Yo creo que eso es lo que normalmente hoy en día como hijos de Dios, algunos lo han perdido y otros lo han valorado, ¿verdad? El dejar un mensaje, porque hoy en día nosotros leemos los salmos y son unos salmos muy preciosos, ¿verdad? A mí me gusta mucho el Salmo 45, rebosa mi corazón con palabras de amor, dirijo al rey mi canción, y dice que él es el más hermoso de los hijos de los hombres y todo eso. Qué bonito, porque también el Salmo 93, ¿verdad? El Salmo 23, o sea, el que habita bajo la abrigo del Altísimo, Jehová es mi pastor, o sea, salmos muy bonitos, pero son salmos, se cantaban, ¿verdad? Y hoy en día muchos no estamos ejerciendo eso de dar un mensaje para la iglesia, ¿verdad? Dar un mensaje y también glorificar y alabar a Dios, que al final ese es el fin, ¿verdad? O sea, cantar para exaltar el nombre de Dios, ¿verdad? Y en este caso que lo haces, la verdad es que qué bueno, ¿verdad? Porque necesitamos siervos de Dios para esta generación que den, o personas, hijos de Dios que den para esta generación un mensaje, ¿verdad? De salvación, un mensaje de restauración, de vida eterna, pero que sea un mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Y la verdad es que qué alegre y qué bueno que sea así con tu persona. Quisiera preguntarte, ¿cómo lo ve la iglesia, verdad? La iglesia donde vas, que seas DJ y seas... hay hermanos que te han criticado, hay hermanos que te han felicitado, hay hermanos que ni les importan, pero también con tu papá, aprovechamos a contarnos un poquito de tu papá, ¿qué hizo tu papá cuando vio eso? Contanos un poco. Bueno, voy a ser breve en esto, porque sí es un tema demasiado extenso, pero voy a ser bien breve en los puntos. A ver, primero, ¿cómo aceptó la iglesia esto? Realmente al principio la iglesia no lo aceptaba, la verdad. Le decían a mi papá que cuando yo empezaba a hacer música electrónica y la subía a mi canal de YouTube, le decían, pastor, ¿cómo permite que su hijo suba música mundana? Con esa música no se puede alabar al Señor. Esa música no tiene un mensaje edificante, solo son sonidos para poder bailar y mover el cuerpo. Eso no le agrada a Dios.
al principio la iglesia donde yo estoy congregada le costó un poquito aceptar mi música. Después vengo yo, como te había comentado al principio del podcast, que empezamos a tener eventos juveniles, pero solo exclusivo para jóvenes. Porque ¿dónde va a entrar? De veras, increíble. ¿De dónde vienen las modas? ¿De dónde viene todo? De los jóvenes. Los jóvenes ven eso y yo dije, quiero transmitirle este mensaje a los jóvenes que vean que con esta música se puede hacer algo, se puede adorar. Entonces a ellos les gustó mi música. En cada evento que teníamos empezaron a decir que venga Andrew, que venga Andrew, que venga Andrew, que el Andrew haga el evento, que el Andrew abra el evento, que Andrew aquí, que haga La ahí. misma gente, los mismos jóvenes. Ellos empezaron, los jóvenes. De repente, para los congresos ya de adultos donde estaban ahí, ya la gente decía, invitemos a Andrew porque los videos yo miraba que Los estaba adultos bonito, después. que había ambiente y todo, qué chilero. Y ellos se dan cuenta que, aparte, algo que hago diferente al resto de DJs que están hoy en día es que yo nunca termino con una canción alegre. Así, no, termino con una adoración. Pongo una de adoración y empiezo a ministrar a la gente. Yo les digo, sí, es de música, se trata de pasarla bien, pero también se trata de Jesús. Se trata de adorar a Dios, se trata de conectarnos con Él, y es donde yo empiezo a poner música de adoración y empiezo a ministrar y todos nos metemos en un ambiente. A mi papá también le costó aceptar, permitirme que yo llevara esto a la iglesia, porque todos los pastores somos, ¿verdad? Ya en un futuro ya voy a ser pastor. Amén. Nos llegamos a encerrarnos en un cuadrito, de que todo lo queremos en perfección. Pero no está mal, es un proceso también que viven los pastores. Porque después se dan cuenta que por ser tan cuadrados, después de ser tan estrictos, de no permitir ciertas cosas, la gente se va. Y se trata de que la gente se acerque a la iglesia, no de alejarlos. Platicábamos, atrás del podcast platicábamos, ¿te acuerdas de que la iglesia es un hospital? Sí, sí. Entonces, si en un hospital llega un súper enfermo con una pierna y le digan, no puedes entrar porque te falta una pierna, aquí solo entran completos. Ajá. Aquí solo sanos permitimos. ¿Qué chiste tiene? Le estamos permitiendo, le estamos prohibiendo la entrada a un necesitado. Entonces, si yo vengo a la iglesia y le digo, no, esa música no, y te lo confieso, a través de mi música muchos jóvenes han aceptado a Cristo. Han pasado a decir, me encanta esta iglesia, me encanta lo que hacen, porque me permiten venir en calzoneta y a recibir a Dios así. Si Dios no ve las vestiduras, sino que ve el corazón de uno, definitivamente. Nos costó al principio aceptar ese tipo de música, sí les costó a mis papás. Pero ver que dejaba un mensaje atrás, que los jóvenes se acercaban, que a la gente le gustaba, que había transformación a través de eso, ellos me dijeron que tengamos Andrew en más eventos. Tremendo. Fíjate. Y aprovechando que hablabas un poquito del tras de cámaras, yo creo que ya se pudieron dar cuenta. Yo le llamo Jenga, no sé cómo le llamarán ustedes en sus países o tendrá otro nombre, pero jugamos Jenga antes de grabar y todo, para que si lo quieren ver, ahí estamos en las redes sociales, vamos a subir contenido. Síganos porque vamos a estar subiendo qué fue el detrás de cámaras. Obviamente ya saben quién ganó. No me vean mal. Sí fui yo. Ajá, sí fui él. Yo gané. Todo eso y más, ahí vamos a estar detrás de cámaras enseñándoles un poquito acerca del Jenga, ¿verdad? Perfecto. Y me gusta mucho que no solo la juventud fue atraída por la música, ¿verdad? Obviamente cuando el deseo está en agradar a Dios en eso, ¿verdad? Porque al final la música y la alabanza fue creada para Dios. Así es. Para Él es, ¿verdad? O sea, no fue para mis sentimientos, no fue para... obviamente el sí me ministra, pero el fin es Dios, ¿verdad? El centro de todo es Dios. Entonces, dice Jeremías 31:13, entonces la Virgen se alegrará en la danza, dice, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. ¿Verdad? Entonces no solo es el niño, no solo es para jóvenes, o sea, no solo es para una generación, sino es para todos, para que todos juntos alabemos al Señor, ¿verdad? Y la verdad es de que está muy interesante todo lo que hablamos, Andrew, de verdad tenés mucho de Dios. Se nos va acabando el tiempo poco a poco, ¿verdad? Pero vamos a avanzar un poquito para que podamos seguir platicando de todo lo que nos estás contando, que la verdad es muy interesante. Pero yo quisiera preguntarte, ¿cómo has equilibrado eso en la música, ¿verdad? La iglesia, la música, o me imagino que te dedicas a esto. ¿Cómo haces para equilibrarlo o trabajar en eso? Tengo un equipo, lo comentaba hace atrás, que me trabajo en todos los ministerios. Fui maestro dominical, fui servidor, yo fui el primer servidor junto con mi hermana en la iglesia, fui el sonidista de la iglesia, fui el productor de la iglesia, fui de todo en la iglesia. Digo fui porque ahora yo me estoy dedicando más a mi ministerio, que es empezar a prepararme más para poder predicar en la iglesia, quedarme como pastor. Me estoy preparando en eso. Separaba todos estos eventos, manejaba todo ese tiempo, porque ahora ya tengo un equipo bonito donde yo puedo delegar.
Así que si yo tengo un evento, ya tengo un equipo detrás que antes solo yo solito lo hacía. Ahora ya hay un equipo que trabaja en hacer las imágenes. Ahora hay un equipo de servidores que ya sirven. Ya puedes equilibrar más tu tiempo. Ya puedo equilibrar más mi tiempo para dedicarme también a lo que Dios me llamó. Porque sí, todos tenemos un llamado específico. Yo puedo ser músico, pero Dios me llamó para predicar, para ser evangelista. Dios te llamó a ti para ser cantante, pero te gusta estar en la iglesia, detrás del sonido. Pero todos tenemos un único llamado, que ese llamado se tiene que ejercer. Entonces, así es como yo lo he separado para que me dé tiempo este tiempo de la música. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de crecer en la congregación? O sea, que todos tengan la mirada en tu persona, porque me imagino que la congregación entera, la mirada siempre va a ser en varios, ¿verdad? Pero en este caso que tu papá es el pastor de la iglesia, ¿cómo has llevado eso con tu familia? O sea, ¿cómo lo llevan? ¿Cómo es tu papá en casa? ¿Cómo es en la iglesia? O ustedes, ¿verdad? Ok. Sí, es un tema un poquito largo, pero lo vamos a resumir. Nosotros, desde que iniciamos la iglesia, hemos dicho, vamos a ser transparentes. Como somos en casa, tenemos que ser en la iglesia. Porque algo que sí no nos gusta como familia es fingir algo que no somos delante de la gente. Mi hermana se caracteriza, te amo mucho, hermanita, pero luego te voy a delatar. Mi hermana se caracteriza mucho por el carácter que ella tiene. Ella es de un carácter muy pesado. Entonces, cuando ella llama la atención, ella suelta como es. Entonces, muestra su carácter así enojado, tanto como es en casa, también es en el ministerio. Pero nosotros plantamos eso de ser transparentes, porque si yo me muestro muy amoroso, pero en mi casa soy oscuridad, entonces no estoy aplicando lo que Dios me llamó a hacer. Si yo voy a ser pastor, voy a liderar una congregación linda, no puedo ser oscuridad en mi casa, sino de hecho, el pastorado comienza en casa. El ministerio comienza en casa. Así es. Todo lo que tú vas a preparar en la iglesia se prepara en casa. Y como tú eres en casa, lo demostras en el altar, en el púlpito. Entonces, hemos tratado la manera de ser transparentes en todo lo que somos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo reímos, cómo molestamos. No somos cerrados a nada. Hablamos con todos, de todos temas abiertos, lo que sea. Molestamos, no. De hecho, como te lo comentaba atrás, a mí me gusta ser una persona no con un título, sino que mostrarme como la gente. A mi papá, hasta a veces, de veras, a mi papá no le gusta sentarse hasta adelante. Que él dice, sí, soy el pastor, pero es que yo soy como las personas de aquí. Yo soy como ellos, yo soy también una oveja. El Señor me está guiando y el pastor es el Señor. Él dice, Dios es el pastor, yo soy una oveja más. Aquí el que maneja la iglesia es Dios. Entonces a veces pasa que cuando le toca predicar a mi mamá o me toca predicar a mí o a mi hermana, él se sienta en medio de la gente. Él está ahí con la gente, hasta los abraza, los saluda, los habla. Es algo que no se ve porque mantenemos ese estatus de como soy pastor, tengo que estar hasta adelante. Y la gente hasta pelea con nosotros diciendo, pastores, siéntense adelante, el lugar es de ustedes. Pero nosotros preferimos estar con él. Y los pastores tienen ese amor, ¿verdad? Por las ovejas. Yo creo en la mayoría de pastores, a la iglesia donde voy, también mi pastora tiene mucho amor. ¿Verdad? Eso es muy bueno. Y la verdad es de que cuando la mayoría de pastores son así, ¿verdad? Como que aman mucho a las personas, ¿verdad? Y se dedican mucho a ellas, ¿verdad? Y tal vez yo creo que es algo que te lo debía haber preguntado al principio, pero sé que estás casado, ¿verdad? Ah, sí. Contanos, okay. Yo ya sé, pero explícanos un poco de cómo es. Quisiera preguntarte, aprovechar a hacer dos preguntas. Una, que nos hables de tu familia, ¿verdad? Ahora, como tu matrimonio, y otra, cómo lo tomó la iglesia en el sentido del hijo de pastor y ahora ella está. Igual si nos puedes resumir un poco, okay. Te lo agradezco. Perfecto. Pues con mi esposa llevamos ya 1 año de casados. El año pasado cumplimos el año. Y de noviazgo, con ella tardé 14 años de ser novios. 14 años de ser novio. Wow. Ella fue mi primera y única novia. Sí es un ejemplo de paciencia y fe. Yo sí fui paciente, esperé. El amor todo lo espera, todos los... Y ella también, vamos. Sí, también. Entonces, 14 años tardé con mi esposa de ser novios. De hecho, nosotros nos conocimos a partir de los 12 años. Fuimos novios. Hasta los 12 años empezamos a tener una relación, pero apenas nos costaba darnos la mano, saludarnos. Sí, eran muy niños. Tardamos 4 años, te cuento, 4 años para poder acercarnos y hablarnos bien. Entonces, sí, los primeros años fueron así solo de sí, hola y adiós, bye. Pero ya a partir de los 4 años ya empezamos a implementar en la relación un poquito más formalidad. Agarrémonos la mano, vayamos a tener citas, platiquemos y todo eso.
Ahora bien, quiero tocarte un tema que sí es que en el principio me costó mucho porque yo fallé. Y lo hago a corazón abierto porque los hijos de pastores tendemos a fallar siempre en una área, siempre va a ser en una, pero ya no más. Así somos. Dios nos trata en una manera en procesos, pero con el hijo del pastor siempre hay un proceso que nos hace sentar cabeza en el ministerio. Yo fallé a la congregación, le fallé a la iglesia, le fallé a mis papás, porque cuando cumplí los 14 años, mi esposa, en ese caso que era mi novia, quedó embarazada. Quedó embarazada y yo pensé que la iglesia me iba a apuñalar, me iban a criticar, porque máximo como soy hijo de pastor me tienen a la vista. Y como te decía al principio, tengo que dar un buen testimonio. Y yo no di ese buen testimonio. Solo fíjate en lo que te voy a contar ahorita. La embaracé y yo dije, me salgo del ministerio, manché el nombre de Dios, me sentí el más pecador, decía, yo no soy digno ni tampoco que me crucifiquen como él, que me tiren mejor como se tiró Judas Iscariote, que se fue y lo que sea. Bueno, y resulta que la iglesia, lo que todos me dijeron fue, Andrew, ya era hora. Toda la congregación me empezaron a felicitar, me dijeron, Andrew, es que no podías sentar cabeza en otro lado. 14 años, ¿quién va a aguantar 14 años? Me decían. Ya ustedes se tenían que haber casado a los 10 años. Es que Dios permite todo eso para que se aceleren los tiempos, porque ustedes no se iban a formalizar o no iba a pasar algo. Porque si yo te apuesto, si no hubiera pasado eso, mi esposa hubiéramos seguido siendo novios hasta cumplir los 15, 20 años capaz. Y yo no agarraba formalidad de dar el siguiente paso, de comprometerme con ella a darle un anillo de matrimonio. Dios permite todo eso para acelerarnos. Entonces vengo yo pensé, la iglesia me va a criticar y me va a apuñalar y pido a mis papás. Y lo que me dijo mi papá fue, yo hubiese querido que mi papá me apoyara como hoy te voy a decirme. Yo no te juzgo, ni Dios te juzga, nadie te juzga. La congregación te apoya, yo te apoyo. Es más, si no tenés para salir adelante, yo te voy a apoyar. Yo quisiera ese amor que hoy te estoy dando, hijo, me lo hubiera dado mi papá. Y se pone a llorar y me dice, yo todo el amor y todo el apoyo para ti, Andrew. Porque algo sí que tengo que decirte es que has sido un buen ejemplo hasta hoy, me. Has sido de testimonio y puedo meter las manos al fuego por ti porque tu testimonio habla mucho, me. Y solo por esto no te preocupes. Todo el mundo, yo tuve un hijo fuera de matrimonio, mi güey. Entonces, ¿quién soy yo para decirte, no, que cuidado, que qué pecador y que inmundo de labios y que no sé qué? No, hijo. Al contrario, esto te va a enseñar a ser padre de una casa para que cuando yo no esté, ya puedas ser padre de toda una congregación. Wow. Sí, qué tremendo. Y qué impresionante la actitud de tu papá. Es de admirar porque como pastor hasta él mismo pudo haber sentido avergonzado. Sí. Se debe haber sentido avergonzado, pero él en vez de sentirse avergonzado se sintió orgulloso de su hijo, ¿verdad? Y así es Dios también, ¿verdad? Hablando un poco de eso, también así es Dios. Pero gracias por compartirnos eso, Andrew, porque es de gran bendición saber de que a la larga, bueno, eran 14 años y saber de que Dios en medio del caos que posiblemente uno a veces en la mente se hace unos escenarios que a veces el 90% ni pasan, ¿verdad? Pero tal vez en ese momento yo te comprendo un poco que pudiste haber pensado de todo lo que iba a pasar en el problema y al final de todo lo que pensaste que iba a pasar, tal vez no todo pasó así, pero cuando Dios viene y lo que te da es una redención y es bien tremendo, ¿verdad? Qué bendición que haya pasado así, ¿verdad? O sea, a mí edifica mucho mi vida, la verdad, porque veo de que Dios en medio de todo eso, Dios no defrauda a sus hijos, ¿no? Y ahora estás casado, pues, o sea, eso obligó a ordenar tu vida, porque si no hubiera venido la nena, eso, Mi nene. esposa diré ahorita si ve el podcast, es que él nunca se animaba. ¿Y el anillo para cuándo? Me iba a decir Hasta ella dándole gracias a Dios, Sí. sí, gracias por compartir eso. Así que aquellos que tienen relaciones largas y es propósito no de Dios. se tarden, porque mientras más no esperan, esperen. más peligroso es. Más Yo lo peligroso digo, es. mejor a comprometerse una vez. Si no quieren un hijo rápido, No, de una vez. comprométanse rápido, por favor. Sí. Eso me enseña también a mí que a veces nosotros mismos somos el peor enemigo que tenemos. Porque yo me empecé a imaginar muchas cosas. De que yo ya no servía, que yo iba a perder mi ministerio, que Dios ya no me iba a respaldar, que ya no iba a tener nada. Y cuando nace mi hijo, es donde más eventos tuve. Cuando nace mi hijo, vi un respaldo de Dios en mi vida tremendo. No, si te digo, hoy tengo una casa propia que no la estoy pagando yo. No sé cómo se paga eso. No es mis papás, no es ni mi esposa, ni somos yo. Nos dieron una casa, que hay una casa, vivan aquí ustedes.
Entonces, desde que nació mi hijo Luca, las puertas del cielo se han abierto como tú no tienes una idea, hermano. Me ha respaldado en todo, hasta en la vida de mi hijo. Dios me demostró que Él es una promesa. Es una promesa y me dijo el Señor, esto es un pacto que hago contigo, con Luca, de decirte que yo estoy bajo control de tu vida. Entonces, si alguien falla, para los que nos están viendo, si ustedes fallaron y se sientan mal, díganme, déjenme decirles que no se sientan mal. El fallarle a Dios te hace acercarte más a Dios, porque en medio de nuestra debilidad, el Señor perfecciona su poder. Solo en medio de nuestra debilidad, el Señor hace el milagro, porque el Señor espera que nosotros nos acerquemos y digamos, Señor, fallé. Eso estaba esperando Él. Señor, con todo mi corazón te digo, yo soy el peor, soy el pecador, el más grande del mundo. Eso quería escuchar de ti, dice el Señor. Eso estaba esperando, porque a veces somos muy egocéntricos y nos cuesta decirle, hasta para pedirle, Señor, hoy vengo un día más a pedirte perdón. Hasta ese perdón es falso. Es cierto. A veces nos presentamos con una careta, ¿verdad? O con una máscara ante el Señor. Como bien dicen muchas personas, ¿verdad? Queremos mentirle a Dios, ¿verdad? Y eso es tan real porque llegamos al punto de creernos nuestra propia mentira y a poner excusas cuando llegamos delante de Dios, cuando Dios lo único que busca es un corazón sincero, un corazón. Y qué bonitas son esas oraciones de ese corazón sincero, ¿verdad? Llegar delante de Dios y decirle, Señor, yo te fallé, ¿verdad? Señor, reconozco que también es mi culpa, ¿verdad? Y es cuando yo creo que son las oraciones que más a Dios les ha agradado, porque nosotros como evangélicos oramos en ayunos nuestros y de la iglesia, oramos por los alimentos, oramos al despedir el servicio, oramos por todo momento. Si yo tengo martes, jueves y domingo por el momento servicios en la iglesia y apertura y cierre de la iglesia, oro por la ofrenda, hay ayunos, oramos por todo. Y esas oraciones yo creo que es cuando Dios escucha esas oraciones, yo me imagino como un buen padre, ¿verdad? Escuchando, diciendo, estas oraciones me llegaron. Como yo le digo mamá siempre a mi mamá, ¿verdad? O le digo papá siempre a mi papá, pero hay partes de la vida donde le digo mamá, que eso es lo más sincero que le puedo decir, ¿verdad? Y Dios se ha agradado de eso, o sea, Dios se agrada de lo que me contás, ¿verdad? Así es. Por eso a Dios le gusta obrar con el pecador en el último momento. A Dios le encanta escuchar la oración del que se arrepiente, El arrepentirse, un arrepentimiento genuino, no cualquiera lo tiene. Ese arrepentimiento genuino es el que yo hice cuando le dije al Señor, yo te fallé. Sentí que fue mi honesta oración más sincera del mundo. Y ahí sentí que Dios empezó a obrar en mi vida, en la vida de mi esposa y en la vida de mi hijo. Qué bendición. Y este podcast se nos va terminando. Andrew, de verdad que deberíamos de hacer 2. Vamos a ver, estás invitado a una segunda parte. Acepto, hermano. Para mí va a ser una bendición. Pero qué tremendo todo lo que nos estás diciendo. Yo te quisiera preguntar, ¿qué consejo le darías a otros hijos de pastores para esta generación? Quisiera hacer 2 preguntas. Una, a decirte qué consejo le darías a los hijos de pastores hoy en día para este tiempo, y qué consejo le darías a la juventud, ¿verdad? Para ir cerrando. Perfecto, pues me quiero enfocar aquí. Quiero darles el primer consejo de que para los hijos que son hijos de pastores, la experiencia que yo he tenido es de que le he servido al Señor las 24 horas del día de mi vida y eso me ha abierto muchas puertas. Por favor, sírvanle a Dios. No busquen posición, no busquen fama, no busquen un lugar, un título, no lo busquen. Busquen agradar el corazón de Dios, porque eso nos permite a nosotros abrirnos puertas en lo que hablas, en lo que decís. Eso te va a marcar. Yo he tenido la oportunidad, y te lo comparto aquí brevemente, de tal vez de tener un despliegue en la música tremendo. Pero yo le dije al Señor, yo no quiero ser famoso. Yo no quiero destacar del resto. Que mi música llegue a los que tenga que llegar y a los que lo disfruten, que lo disfruten. Porque ya hay muchos DJ, ya está Edu Linares, está Carlos Herrera, está Emma Sound, hay muchos, mira, muchos cristianos de la música electrónica, hay muchos, pero yo quiero ser diferente al resto. Quiero impactar en los corazones de verdad. Eso quiero hacer yo. Entonces, como hijos de pastores, intenten impactar a la juventud. Ahora los jóvenes, el consejo que les quiero dar, si tienen sueños, si tienen metas, el cliché va a sonar, pero busquen a Dios. Entreguen sus sueños a Dios. Yo les prometo, les aseguro que entregando sus sueños a Dios, Él los va a cumplir.
Pero algo importante, si están en problemas, están en desiertos, déjenme decirles, les aplaudo que son la obra perfecta de Dios, porque ahí se va a manifestar Él y les va a dar la promesa. Así que jóvenes, no se desesperen, tal vez no ven los sueños cumplirse, aguántense un poquito, ya va a llegar. El tiempo de Dios es hermoso, perfecto, agradable y no trae ninguna tristeza. Así que prepárense, sujétense, porque Dios quiere hacer algo grande con esta juventud. Nosotros los jóvenes tenemos el poder de cambiar esta tierra. El Señor nos lo dio en nuestras manos. ¿Qué vamos a hacer con él? Le dijo el Señor a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara. ¿Qué tienes tú en tu mano? Yo tengo un ministerio de música, tengo una iglesia. ¿Qué puedo hacer con eso? Quiero edificar a la iglesia, quiero edificar al ministerio, quiero edificar al mundo. Tú, joven, ¿qué tienes en tu mano? Un celular. Comienza a grabar, comienza a dar prédicas, haz un en vivo, háblale a la gente, ministra de Dios, ministra de Jesús, porque te aseguro que eso te va a abrir muchas puertas. Jesús no quería ser famoso, pero por hablar de Cristo, de Dios, se hizo famoso. Todo llega a su tiempo. Amén. Gracias, Andrew. Dios te bendiga. Entonces, vamos a dar por finalizado. Solo quisiera hacerte unas preguntas random que podemos decirle acá. ¿Cuál es tu color favorito? El negro. El negro. ¿Solo el negro? Tengo el negro y el beige. Y el beige. Hoy viniste con tus colores preferidos. Estos son mis colores favoritos. Sí. No hay otros. ¿Cuántos años tenés? Tengo 24, pero voy a cumplir ya 25. ¿Planeas tener más de un hijo? Antes sí, Orellano. Yo digo que por el momento estamos bien. Ok. Con el primero estamos ya. Excelente, Andrew. Dios te bendiga. Gracias por haber visitado el podcast Más Allá del Púlpito. Gracias. Y a ustedes, gracias también por habernos escuchado. ¿Verdad? Síganos en nuestras redes sociales. En YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en todas las redes sociales, Instagram, TikTok. Síganos para tener más contenido. Ha sido una gran bendición que Andrew esté con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga.